Hola, ¿qué tal? Bienvenidos que se encuentran aquí, me da muchísimo gusto. Hoy te quiero platicar un poco sobre ciertas cosas que nos pasan en el cotidiano y que a veces no estamos muy conscientes. Date cuenta que cada pensamiento, cada mm, idea que tú tienes siempre está creando. Es decir, en física cuántica se utiliza muchísimo que cada pensamiento que tú tienes crea un halo de luz. ¿Por qué? Porque le estás dando una intención, le estás dando una dirección, le estás dando una forma. El 99.9 de la energía es totalmente está pura. Nosotros vemos siempre un estado ya físico y ese es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Entonces, cuando tú estás pensando, cotidianamente estás pensando, estás creando líneas de tiempo que se pueden actualizar, las puedes ver de manera física, siempre y cuando tú le pongas emoción, le pongas tiempo, durabilidad. Es un poco como lo que Nikola Tesla comentaba, que si quieres entender todos los misterios del universo, piensa en vibración, en energía y en frecuencia. Y así es como sucede la realidad, así es como tú ves tu realidad. Evidentemente tu realidad no es la misma realidad que vive otra persona. Tu realidad no es la misma que vive alguien que tú conozcas. Tú estás creando tu realidad en todo momento. Entonces, es por esto que me gustaría compartirte algunos tips que tú puedes tomar. Por ejemplo, si hay cosas en tu realidad que no te gusten, cómo crear estas líneas de tiempo para que sea, ahora sí que mandarlo al espacio cuántico, y el espacio cuántico va a mover todas las bueno, no son estructuras en realidad, son como sistemas o ecosistemas que hacen que entonces tú lo vayas a ver físicamente en tu realidad. Ajá. Toda tu realidad es un constructo, tiene construcciones de moléculas y de átomos. Ajá. Toda nuestra realidad se crea primero desde una parte energética, y cuando le damos este tiempo, esta presencia en eso, lo creamos en nuestra vida física. Entonces, las estructuras, incluso la estructura de tu cuerpo, la estructura de tu realidad, es antes una construcción energética. Todo está compuesto de átomos. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre algo que aparentemente es sólido, porque nada es sólido, está nada más solidificado? Tiene que ver con la densidad. Las estructuras que tú ves en el cotidiano, incluso las estructuras energéticas, tienen un componente cuántico de creación, es decir, de construcciones moleculares. Ajá. Entonces, ¿cómo puedes tú tener una injerencia en esas construcciones? En esas construcciones simplemente es a través del pensamiento. Hay muchísimas técnicas que tú las puedes ir probando para cambiar esta realidad. Una de ellas, y yo siempre se las recomiendo un poco, es empezar a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una estructura en tu realidad y la ves como estructura, puede ser demasiado fija, puede ser demasiado sólida, y puede ser que pienses que no se puede mover. Pues, ¿qué crees? Si tú le cambias un poco la visión de que no sea una estructura, sino que sea un sistema, entonces te das cuenta que tú puedes tener este impacto sobre esa estructura. La puedes separar, la puedes malear, la puedes dirigir o intencionar hacia lo que tú desees. Una de las cosas es que nosotros tenemos puntos fijos y pensamos que las cosas son así porque son así, y no es cierto. A veces el ser humano a lo largo de la historia se ha hecho preguntas, y estas preguntas lo que hacen es que abren espacio para la creación de nuevas cosas. Simplemente, ahorita que me estás viendo en vivo, o ahorita que vas a ver este transmisión grabado, es por algo o alguien que en algún momento se preguntó cómo podría ser que esto sucediera.
Ujú. Las preguntas se abren y de repente se empiezan a ver coincidencias y sincronías para que se realicen las cosas. La pregunta siempre abre, la respuesta ya se mantiene fijo. Entonces, una de las maneras para tener injerencia y crear líneas de tiempo es haciéndote preguntas, lanzándolas. Y el espacio cuántico, el universo, como quieras llamarle, te va a dar las respuestas. Es decir, un ejemplo. Si tú piensas, ¿por qué me falta dinero? Donde estás llevando la pregunta es la falta de dinero. ¿Y qué va a darte como respuesta al universo? Falta de dinero. ¿Por qué me sucede esto siempre a mí? Probablemente lo haces desde un espacio donde ya no quieres estar viviendo lo que estás viviendo. Entonces, el universo te va a seguir manteniendo esa estructura fija, porque no lo haces desde un espacio diferente. Si tú de repente te preguntas, ¿por qué me río tanto? Entonces ahí el universo te va a dar los motivos, las razones, las personas, las experiencias de por qué te vas a empezar a reír tanto. Ajá. Es un ejemplo que yo, por ejemplo, lo hice hace unos meses, que de repente empecé a lanzar la pregunta, ¿por qué me río tanto? ¿Y por qué me río tanto? ¿Y por qué me río tanto? Yo soy una persona que normalmente no ríe a carcajadas, pues, ¿no? Pero de repente, sin darme cuenta, me di el espacio y pude ser consciente que después de un tiempo empecé a reírme a carcajadas con mi hija. Y de repente fue como, me estoy riendo a carcajadas y claro, ya encontré las razones por las que me río tanto, ¿no? Que puede ser un chiste, que puede ser algo muy bobo que uno comentó y se ríe uno a carcajadas, pero ahí está dirigida la pregunta. Entonces, mi invitación para que tú crees estas líneas de tiempo es preguntarte, ¿por qué siempre me va bien? ¿Por qué vendo muchísimo? ¿Por qué la gente me ama? Y el universo, el espacio cuántico, lo que como tú le quieras llamar, te va a dar las respuestas de por qué eres feliz, por qué eres amado o amada, por qué disfrutas tanto la vida. Entonces, esta es la invitación que te hago. Haz preguntas sin tener una respuesta. Es lo más interesante. Lanza las preguntas y la realidad te va a dar la respuesta. Una de las preguntas, bueno, yo te recomiendo, yo te escribí algunas, pero puedes hacer las que tú quieras, es ¿qué está sucediendo en mi vida que está creando algo maravilloso para mí? Esa es una pregunta. Puedes hacerte preguntas, ¿qué magia soy? Esta es muy interesante porque de repente vas a percibir cuál es tu magia. Cada persona es un ser único, mágico, especial y absolutamente original. ¿Por qué soy tan amado? ¿Por qué soy tan amada? ¿Por qué tengo tanto dinero? Por ejemplo, ¿no? Y otras de las preguntas que puedes hacer y usarlas a tu favor es ¿cómo es que soy tan afortunada? ¿No? ¿Cómo es que soy tan feliz? O ¿por qué siempre me río tanto? Esas son como sugerencias que yo te puedo hacer. Si gustas, puedes escribir aquí abajo alguna de tus preguntas y creemos este espacio de preguntar por qué, cómo puedo vivir plenamente, ¿no? O por qué estoy viviendo plenamente. Y vas a ver que empiezas a echar la energía para que el universo te dé la respuesta y se creen sistemas energéticos a que se puedan actualizar muy rápido en tu realidad y poder dirigir eso hacia donde tú quieras, ¿ok? Entonces, qué gusto, artesana, me da muchísimo gusto que estés aquí. María, también me da muchísimo gusto. Saúl, me da muchísimo gusto. Voy a estar haciendo cotidianamente en vivos, enseñando un poco sobre la parte energética, porque lo que creo que es importante es que tú sepas que puedes totalmente manipular tu realidad hacia donde tú desees. Hay que estar un poco locos para hacerlo, ¿no? Esta parte de cómo crear las líneas del tiempo, yo lo veo muchísimo como la segunda carta del tarot, que es la del mago, aquí te la enseño. Porque el mago, este es el mago de Rider.
Es aquel ser que puede saber los elementos para crear cosas mágicas, para hacer la creación. Para esto tienes que irte al número 0 de las cartas del tarot, que es el loco. Aquel loco que de repente, aunque sienta las estructuras, se las quita, porque loco es estar sin estructuras, estar sin significado, estar sin linealidad, estar sin ser lo que crees que es verdadero y no lo es. Entonces hay que estar un poco locos para quitarse todas esas estructuras que crees que no puedes y poder crear lo que sí quieres. Eso es muy diferente. Entonces, una de ellas es la cuestión de los programas. Tenemos programas inmensamente arraigados en nuestra cabeza y el asunto es ser conscientes de esos programas para poder eliminarlos, para poder crear nuevas líneas de pensamiento, nuevas líneas de tiempo que te van a llevar a una vida muchísimo más grandiosa. Entonces, reciban un abrazo. Nos vemos muy pronto en otra transmisión. Chao.